y la va a moderar Cecilia Pastor, subdirectora general de Inspección. Buenos días y bienvenidos a la mesa Características estructurales de los juegos. Hoy vamos a hablar de producto, de innovación, de investigación y desarrollo. El mercado de juego online se encuentra siempre sometido a continua transformación, impulsada por una innovación constante y una elevada inversión en investigación y desarrollo. Este sector opera en un entorno altamente competitivo, cada vez más complejo, donde la cadena de valor se ha ampliado significativamente. Junto a los desarrolladores, que son los que se encargan de la lógica y de la matemática, han aparecido los estudios, que son los que se especializan en la imagen y en la representación gráfica, y además los agregadores, que son empresas que facilitan la integración de todos los desarrolladores con los operadores y facilitan así todas las cuestiones técnicas. Según datos recientes de uno de estos integradores, en una noticia aparecida en un diario nacional de juego, eGaming Monitor, su ecosistema global incluye 1.600 proveedores, 80.000 juegos, 5.000 operadores que gestionan más de 40.000 sitios web. Con estas cifras simplemente es un reflejo del enorme esfuerzo en desarrollo de producto y la intensidad de la competencia. En este contexto de competencia, los proveedores tienen dos grandes desafíos. Uno, desarrollar un buen producto que guste a los clientes finales. Y dos, colocarlo. Y para colocarlo dentro de la gran oferta de los operadores, lo que desarrolla es toda una estrategia de marketing digital. Ellos también incorporan KPIs, conceptos como conversión, retención, adopción de producto, modelado de elevación, el ARPU. Una vez colocado el producto, ya el mercado opera. Y el mercado es un excelente filtrador de información, genera las señales que el operador y el proveedor necesita para la toma de decisiones, para su propio cálculo económico. Y esto no es otra cosa que el beneficio, en la rentabilidad. Y aquí es donde puede aparecer el conflicto, porque como decíamos ayer, esta actividad, el 10% de los jugadores soportan el 80% de los ingresos. De modo que un producto exitoso puede significar un producto de peligro. Y aquí es donde tenemos el conflicto. Podríamos tenerlo. Desde el punto de vista del regulador, más bien del homologador, de la persona que tiene que autorizar los juegos, porque saben que todos los juegos están sometidos a autorización previa antes de su puesta en producción. Los procedimientos de homologación son procedimientos administrativos tasados, en los que son actos reglados, en el que no se puede hacer otra cosa que verificar que se cumplen los requisitos que están establecidos en la norma. Y en un procedimiento, un funcionario no puede tomar decisiones valorativas sobre este tipo de innovaciones. Y los requisitos que tenemos para homologar los productos son requisitos de buen funcionamiento de las plataformas, esto es buen funcionamiento del generador de números aleatorios, de la lógica de los juegos, seguridad, trazabilidad de las transacciones. Y luego sí que hay un conjunto de requisitos relacionados con juego responsable en el marco de la recomendación dictada por la Comisión Europea para la protección de los jugadores, del desarrollo de una serie de herramientas de ayuda a los jugadores. Esto es, límites de depósitos, el derecho de autoexcluirse, el derecho a conocer la información de la sesión o su información histórica. Esto es lo que hay. Cualquier elemento nuevo, a través del procedimiento de homologación, no se puede abordar. La innovación, porque lo hemos dicho, es un acto reglado. Por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos el desafío. El desarrollo tecnológico va a continuar, la competencia es cada vez más intensa y los riesgos, ahí los tenemos. De todo esto vamos a hablar, de producto, de innovación, de riesgo y de cómo afrontamos estos riesgos. Para ello tenemos a José César Perales,
doctor en Psicología, licenciado en Filosofía y Letras, profesor catedrático en el Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada, miembro del comité editorial del Addictive Behaviors de la International Gaming Studies, miembro de la Sociedad Internacional del Estudio de Adicciones Conductuales. Y también tenemos a Guillermo Carrascal Bravo, que además de ingeniero de telecomunicaciones es responsable de la oficina técnica de la Subdirección General de Inspección, que es la encargada de todos los procedimientos de homologación y requisitos técnicos. Pues empecemos. José César, cuando quieras. Tienes la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias por la introducción tan amable y muchísimas gracias por la invitación, por supuesto. Estoy bastante sorprendido gratamente con la organización del Congreso y con el contenido, así que enhorabuena por la parte que os toca. Y bueno, como ya ha adelantado Cecilia, vamos a hablar de en qué se diferencian unos productos de otros. Vamos a hablar de adictividad relativa y de qué implicaciones tiene eso para la posible implantación de políticas de regulaciones, de políticas de salud pública. Antes de empezar, permítanme que empiece afirmando mi independencia. Toda la financiación que siempre he recibido para mi investigación ha sido a través de convocatorias públicas, competitivas, lo cual quiere decir que no tengo ningún tipo de conflicto de interés a favor ni en contra de ninguna de las industrias involucradas o de los agentes involucrados en las actividades a las que me voy a referir en esta charla. Bien, dicho eso, voy a partir de una frase que dijo ayer el señor director general, Miquel Arana: no todos los productos son iguales. Eso es algo que sabemos desde hace ya mucho tiempo. De hecho, el dato básico del que partimos, aunque este estudio es un estudio hecho en Australia en el año 2024, por tanto bastante reciente, refleja un dato bien conocido, y es que la proporción de jugadores con problemas derivados de su actividad de juego no es la misma en función de la actividad en la que participan. Entonces, por ejemplo, tenemos a la izquierda las loterías, donde hay un gran número de jugadores, un gran número de personas que juegan a loterías, pero un porcentaje relativamente pequeño de personas que tienen problemas derivados del juego, mientras que en otras modalidades de juego mucho menos frecuentes, como por ejemplo pueden ser las máquinas tragaperras, casi la mitad, aunque sean muchos menos jugadores, casi la mitad de ellos son jugadores que manifiestan algún tipo de conducta problemática relacionada con su conducta de juego, lo cual quiere decir que, bueno, aparentemente la peligrosidad o la adictividad de esos distintos juegos es diferente. Hay características que las hacen más o menos adictivas. El problema con estos datos es que ahí realmente hay dos factores mezclados. Está el factor de la adictividad atribuible al propio producto y el hecho de que prácticamente ningún jugador juega a un solo juego. Entonces, sabemos que hay un factor de riesgo importante, que es el número de juegos a los que se juega, de tal manera que cuantos más juegos juegas, más riesgo manifiestas de manifestar o de desarrollar un problema vinculado a tu conducta, a tu actividad de juego. Por tanto, es importante intentar discriminar cuánto se debe a la involucración en otras actividades y cuánto se debe a la involucración en una actividad en concreto. Hace poco ha salido un estudio, este estudio del año publicado en el 2025, del grupo de la investigadora Heather Wardell en la Universidad de Glasgow, donde lo que hace precisamente es intentar aislar el efecto atribuible a cada uno de los tipos de juego por sí mismo, ¿vale? El dato básico es el mismo de siempre, estos son datos sin corregir, por tanto este dato es muy parecido al de la diapositiva anterior. Los datos están sacados de una encuesta poblacional de gran alcance en Reino Unido, la Gambling Survey for Great Britain. Y bueno, sale pues básicamente lo mismo que sale en todos los estudios de este tipo, ¿no? Pues que las tragaperras, los casinos online y determinadas modalidades de apuestas son las que concentran a un mayor número de jugadores problemáticos. En este caso, lo que hay en el eje vertical es el incremento relativo del riesgo vinculado a la práctica de un determinado juego, lo cual quiere decir que ese 25 en apuestas en otros eventos en persona o ese 15 atribuible a las tragaperras, quiere decir que el riesgo relativo de tener una conducta, en este caso una puntuación de PGSI por encima de 8, es 15 veces mayor
15 veces mayor en los jugadores de tragaperras que en el conjunto total de los jugadores que jueguen a cualquier modalidad de juego, que es la línea base. Si de ahí limpiamos, por así decirlo, o eliminamos el efecto de la involucración en múltiples actividades, la ordenación nos sale lo mismo. Lógicamente los efectos son más pequeños, pero fijaos que, por ejemplo, en el caso de las tragaperras, en este caso pasan al primer lugar, por cual quiere decir que las tragaperras son el tipo de juego que tiene un incremento de concentración de jugadores patológicos o problemáticos mayor en comparación con todas las demás. Aquí 1 significaría la ausencia de efecto, que no hay un incremento relativo del riesgo, y fijaos, por ejemplo, que las loterías tradicionales básicamente no incrementan el riesgo, por ellas mismas no incrementan el riesgo de sufrir una conducta problemática, mientras que las tragaperras o las apuestas en otros eventos multiplican por 3 el riesgo relativo de sufrir una conducta, en este caso, juego patológico o problemático. ¿De acuerdo? En ese mismo estudio se analizan los resultados de 2 grandes encuestas. La segunda encuesta es la Health Survey for England, de características bastante similares. Las actividades que se evalúan son ligeramente distintas, porque sabemos que la forma en la que categorizamos los juegos no siempre es idéntica en todos los estudios que se hacen al respecto, pero los resultados son muy parecidos, ¿vale? De nuevo, en este caso, las máquinas de juegos locales son las que tienen un incremento absoluto del riesgo de padecer problemas mayor. Cuando limpiamos el efecto de la involucración en otras actividades, de nuevo, las máquinas de juego en locales son aparentemente las más peligrosas, y otros juegos online y fundamentalmente los juegos de casino online aparecen también en esas primeras posiciones, y las loterías tradicionales pasan a las últimas posiciones en términos de peligrosidad relativa. Estos datos son simplemente una muestra de las decenas de estudios que muestran resultados muy parecidos. Ahí hay simplemente una pequeña muestra de estudios publicados en los últimos años al respecto. Si alguien necesita las fuentes o los datos originales, por supuesto, en general son datos públicos que son fácilmente accesibles. Bien, esto se puede ver de otra manera. La peligrosidad relativa de los juegos de azar también se puede ver viendo qué porcentaje de los ingresos brutos atribuibles o los ingresos brutos derivados de distintas modalidades de juego provienen de jugadores problemáticos, ¿vale? Aquí tenemos, por poner simplemente un estudio que es muy reciente, un estudio que se realiza paralelamente en Francia y en Quebec, en Canadá, y lo que se ve es el porcentaje de ingresos brutos provenientes de distintas modalidades de juego de los jugadores que pueden clasificarse como patológicos o problemáticos. Y vemos, por ejemplo, que en el caso de Quebec en tragaperras, ese porcentaje está cerca del 70%. Y muchas de las modalidades, tanto en un sitio como en otro, están por encima del 40%, lo cual quiere decir, esto lógicamente genera un incentivo, lo cual no quiere decir necesariamente que haya una intencionalidad dañina en el diseño del producto, pero el incentivo para que el producto evolucione hacia una naturaleza más peligrosa y más adictiva está ahí, porque claramente hay un beneficio derivado de un número relativamente pequeño de jugadores, pero cuya involucración y su gasto y las pérdidas acumuladas en esa actividad son lo suficientemente grandes como para explicar una buena parte de los ingresos que se derivan de esas modalidades de juego. Y hay algunos donde prácticamente los jugadores patológicos suponen un porcentaje muy pequeño de los ingresos brutos derivados de esa actividad, y sin embargo hay otras actividades donde la mayor parte de los ingresos brutos provienen de jugadores patológicos o problemáticos, ¿vale? De nuevo, fuentes hay decenas. Este es el consenso internacional a este respecto, y esta es la evidencia que manejamos en la academia a través de decenas de estudios que se han hecho a lo largo de más de 20 años. Por tanto, es un dato sólidamente establecido. Por tanto, existe evidencia muy sólida de que ciertos productos son más adictivos que otros, con las máquinas tragaperras y los juegos de casino online a la cabeza, y existe una clara relación entre adictividad de la actividad y proporción de los ingresos provenientes de jugadores con problemas detectables de juego de azar. Por tanto, esa es la evidencia, o esa es la conclusión que se deriva de la evidencia que acabamos de ver. Segunda afirmación que pretendo... ¿Cuánto tiempo tengo, Cecilia?
Llevas 8 minutos. Vale, entonces no voy del todo mal. Voy a tener que acelerarme, pero no mucho. Segunda afirmación que yo creo que también es relativamente poco controvertida en términos de la calidad de la evidencia de la que disponemos, y es que los productos difieren en función de la presencia de ciertas características estructurales. Es decir, todos los productos no son iguales porque su peligrosidad relativa es distinta, pero también porque sus características de diseño son distintas. En este estudio sí que estuve involucrado yo, con una participación bastante modesta, todo se ha dicho, pero un estudio en el cual se intentaba primero identificar cuáles son las características estructurales más importantes que añaden adictividad o peligrosidad a un producto, y segundo, desarrollar una serie de pictogramas informativos para informar a los jugadores, informar a los clientes de la presencia de esas características en esos dispositivos, como forma de, bueno, más allá de informar al jugador sobre que puede perder dinero, de que ese producto es adictivo, ir un poco más allá e informarle sobre la propia naturaleza y diseño del producto a través de pictogramas que fueran lo suficientemente transparentes e informativos como para que las personas puedan identificar la presencia de ciertas características estructurales en los productos a los que juegan. ¿De acuerdo? Entonces, al final esto fue un trabajo de consenso internacional con varias decenas de investigadores involucrados en un proceso que se llama un proceso Delphi de construcción de consenso, y al final de ese consenso salieron 10 características estructurales principales. La primera tiene que ver con la densidad y la velocidad de la apuesta, es decir, la posibilidad de apostar muchas veces en un periodo de tiempo corto y que, por tanto, la información, la resolución de la apuesta sea rápida, lo cual permita jugar de nuevo casi inmediatamente. La segunda característica es que en la apuesta se dé poco tiempo para pensar, que no haya tiempo para pensar en las consecuencias de la apuesta. La tercera característica es que ese juego contenga algún tipo de mando, algún tipo de control que haga hacer pensar que se puede controlar el resultado de la apuesta. El cuarto es que se pueda apostar durante el desarrollo del evento, es lo que se llama el in-play betting. La cuarta característica es que se pueda cobrar rápidamente, es decir, que el tiempo de pago sea corto. La quinta característica es que tenga pérdidas disfrazadas de ganancias, es decir, que se dé un feedback positivo para algo que netamente sea una pérdida en una apuesta. Los near miss o near wins son aquellos eventos en los que parece que he estado a punto de ganar, como por ejemplo si yo en una máquina tragaperras se me quedan en la línea de pago dos símbolos que de aparecer el tercero darían un premio, pero el tercero se queda justo ahí, ¿no? Lo cual da una sensación de casi ganar y que genera un efecto emocional, sobre todo en jugadores problemáticos, bastante poderoso. Cualquier tipo de información que haga pensar al jugador que tiene alguna forma de controlar o predecir el resultado de juego, disponibilidad a las 24 horas del día, básicamente los juegos online que pueden jugarse en un dispositivo portátil en cualquier momento del día, y todos aquellos mensajes o inducciones que hacen pensar que uno está jugando con dinero gratis, como las promociones, los bonos, etcétera, etcétera, o que es fácil ganar, o que la utilidad de la apuesta, la utilidad matemática de la apuesta en términos de ganancia esperada es positiva. ¿Vale? Por tanto, esas son las 10 características que en este grupo de expertos al final acabamos considerando que eran las características fundamentales. Se desarrollaron los pictogramas para informar a las personas. Y, bueno, pues está en la línea, de nuevo, de toda una serie de estudios que demuestran que los juegos son diferentes unos a otros, no solo en su peligrosidad, sino también en su diseño. Y este estudio va un poco más allá, no solamente en la identificación de esas características, sino también en la construcción de un consenso internacional en torno a cuáles son las más importantes de esas características y cómo informar a los consumidores sobre la presencia de esas características en los juegos de azar. Otra cosa que es importante también mencionar es que algunas de estas características se han ido implementando en modalidades de juego en las que antes no existían. Vale, aquí hay una palabra que utilizamos bastante en el ámbito, bueno, una mala traducción de una palabra en inglés que sería algo así como la tragaperrización. La tragaperrización es un poco... ¿Sí? Está afectando mucho a streaming. Perdona. Esa idea
de que muchas de estas características que no estaban presentes, en este caso en las apuestas deportivas, poco a poco se han ido incorporando a las apuestas deportivas online. Lo cual quiere decir que hay un proceso de innovación y desarrollo en el cual determinadas características que sabemos que funcionan muy bien en determinados productos, al incorporarse a otros productos, hacen que estos productos también se vuelvan potencialmente se vuelvan más peligrosos. Y ese tipo de análisis, al menos a nivel teórico, también se ha hecho. Por tanto, conclusión de esta segunda parte, también hay una evidencia muy sólida de que distintas características estructurales están más o menos presentes en distintos productos de juego, de que ciertos productos, y especialmente las apuestas deportivas, han ido evolucionando para incluir muchas de estas características. Y la tercera parte sería, bueno, están conectadas las dos cosas. Y ya sabemos que los juegos son diferencialmente peligrosos, ya sabemos que los juegos tienen características estructurales diferentes, lo que nos falta es conectar cómo las características estructurales, si es que lo hacen, son las responsables principales de ese incremento en la peligrosidad relativa de algunas modalidades de juego. ¿Vale? Y aquí lo que hicimos, este es el mismo estudio, el Pictogrid que hemos visto antes, aquí lo que se hizo fue pedirle al conjunto de expertos que participaban en el estudio que ordenaran toda una serie de juegos en función de lo que ellos estimaban que era su mayor o menor peligrosidad o su mayor o menor adictividad en función de la presencia de características estructurales. Eso nos da esa ordenación que tenemos ahí, de más a menos. Esto, por tanto, son datos de consenso entre expertos, con casino online a la cabeza, con loterías tradicionales, loterías presenciales en último lugar de la lista que se estaba manejando. Lo que podemos ver, el resto de barras, son las evaluaciones no de los expertos, sino de los propios jugadores. Lo que podemos ver es que, en general, los jugadores no son muy buenos ordenando la peligrosidad relativa de los distintos tipos de productos, pero lo que también se ve ahí es que cuando se les informa se vuelven un poquito mejores. Y cuando utilizamos los pictogramas que hemos visto antes para informar sobre la presencia de determinadas características estructurales en los productos a los que juegan, entonces ya sí empieza a haber una cierta correlación entre el juicio de los expertos y el juicio de los propios jugadores, de los propios consumidores, lo cual quiere decir que informar a través de estas herramientas al menos incrementa la conciencia de los jugadores sobre el potencial adictivo de esos productos atribuibles a sus características estructurales, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? Aquí, lógicamente, no me puedo extender mucho, ya me queda poco tiempo, pero lo que sí llevamos un tiempo también investigando es sobre qué mecanismos psicológicos movilizan estas características estructurales, ¿vale? Y, lógicamente, ahí, desde el punto de vista de la psicología, esta es la parte que más nos interesa, es decir, realmente qué hay detrás de esas características estructurales, qué características de nuestra forma de procesar la información está detrás de que esas características tengan el efecto que tengan. Entonces tenemos una serie de mecanismos bien conocidos, como que determinadas características, por ejemplo, fortalecen el desarrollo de hábitos o incrementan la compulsividad, ciertas características lo que hacen es disparar el deseo de consumir o el deseo, lo que llamamos en psicología llamamos craving, incrementan la percepción de utilidad o de recompensa de forma lógicamente exagerada, fortalecen determinadas distorsiones o sesgos cognitivos o interfieren con la reflexividad y, por tanto, incrementan la impulsividad de las decisiones en el ámbito de juego. Guillermo ahora va a hablar de características estructurales concretas y ahí se va a ver muy claramente cómo algunas de estas características estructurales, como la inmediatez o la volatilidad, las claves visuales y sonoras, los bonos, los free bets, la inclusión de recompensas no monetarias, los near misses, las pérdidas disfrazadas de ganancias, los controles ilusorios, la sobreestimulación o la velocidad, lo que hacen precisamente es movilizar esos mecanismos psicológicos de los que hablaba antes, ¿vale? Por tanto, existe también un alto acuerdo, al menos a nivel académico, entre los expertos en relación a la ordenación de la peligrosidad de los productos en función de sus características estructurales. Esa ordenación coincide en buena medida con la ordenación que arrojan los datos objetivos que hemos visto al principio sobre la peligrosidad en términos de porcentaje de personas que tienen problemas con distintas modalidades de juego, y también existe un alto grado de acuerdo teórico y también bastante evidencia de naturaleza experimental a través de modelos de laboratorio entre expertos sobre las razones por las cuales las distintas características estructurales inciden en la peligrosidad de los productos de juego, lo cual nos da un mecanismo explicativo de por qué esas características funcionan de esa manera. ¿Qué es lo que nos queda por saber? Lo que nos queda por saber es
vincular directamente las características estructurales al daño. Pero ahora mismo tenemos una vinculación indirecta a través del producto, a través del tipo de producto. Lo que nos queda por averiguar, realmente los dos primeros puntos son casi el mismo punto, lo que nos queda por averiguar es cómo ordenamos esas características estructurales, no cómo ordenamos los juegos en función de su peligrosidad, sino cómo ordenamos las propias características en función de su contribución a esa peligrosidad. O sea, igual que podemos ordenar los juegos, podemos ordenar las características. ¿Hay características que sean más importantes que otras? O sea, ¿es lo mismo los near misses que las pérdidas disfrazadas de ganancia, que la volatilidad, por ejemplo? Es decir, son características que sabemos que inciden, pero no sabemos en qué medida inciden. Y eso es lo que nos falta por averiguar y lo que nos falta por cuantificar a través de estudios poblacionales lo suficientemente potentes y con una potencia estadística lo suficientemente grande como para saber cuánto contribuyen cada una de ellas independientemente. Tenemos que además esto hacerlo porque sabemos que las características inciden diferencialmente sobre distintas personas. O sea, no es lo mismo un varón de 19 años con estudios universitarios que una ama de casa de 50. O sea, hay perfiles sociodemográficos y socioculturales distintos. Sabemos que el impacto de las distintas características estructurales puede variar en función de sus características psicológicas y sociodemográficas. Por tanto, también nos falta hacer ese perfilaje para entender el impacto de las características estructurales y nos falta, por supuesto, estandarizar las recomendaciones. Siempre a los académicos que nos piden evidencia. ¿Evidencia para qué? Evidencia para hacer cosas. Bueno, pues lo que nos queda es estandarizar esas recomendaciones y hacer una especie de guía de buenas prácticas que los reguladores puedan utilizar para entender qué tipo de normativa puede desarrollarse sobre la naturaleza y la exposición al producto, ¿vale? Por tanto, para concluir, las políticas de prevención del daño vinculado al juego de azar deben tener en cuenta las características del producto y se deben, como decía ayer también el director general, se deben extender al propio modelo de negocio y se deben extender también a la propia naturaleza del producto. Eso es lo que nos dice la evidencia, ¿vale? Se podrá estar más o menos de acuerdo en términos ético-morales o políticos del tipo que sea, pero lo que nos dice la evidencia científica es que ese es el camino a seguir. Y la segunda pata sería, pero no la única, y esto es importante, sería educar a los propios jugadores no solamente en la importancia de su responsabilidad individual, que también, sino también en la naturaleza del propio producto y hacer políticas preventivas que vayan orientadas a informar y a educar a la gente sobre la naturaleza del producto. Ahí, bueno, tenemos aquí al autor responsable de ese estudio que tenemos ahí, en el que de nuevo mi contribución es muy modesta. Este estudio está dirigido por Cristina Martín Pérez y por Juan Francisco Navas, que tenemos aquí en primera fila, donde precisamente lo que hacen es la colaboración del PAD de aquí de Madrid, colaboración, por ejemplo, de María, que estuvo ayer en una de las mesas. Lo que hacen es ver si esta forma de acercarse a la prevención es mejor que la aproximación tradicional basada solamente, oye, si tienes problemas deja de jugar, ¿vale? O en la advertencia o en el hecho de que el juego no es rentable económicamente, etcétera, etcétera. Bien, no me voy a meter lógicamente en explicar todos esos paneles que lo que hacen es esto es un diseño pre-post seguimiento, de tal manera que se hace en un determinado número de indicadores, que es lo que pasa antes del programa preventivo, después del programa preventivo y tras. ¿Cuánto había de seguimiento, Fran? Un mes después de terminar el programa, y lo que se ve es que, por ejemplo, la intención de jugar baja, la actitud hacia el juego se vuelve más negativa, la gravedad de los problemas de juego cuando estos existen también baja. Es decir, baja, aquí había dos condiciones, una condición más tradicional, más basada en la información, otra condición más basada en este modelo del que yo estoy hablando, en informar sobre la naturaleza del producto y además hacerlo de forma gamificada, de forma interactiva, y lo que se ve es que los dos funcionan razonablemente bien, pero lo que se ve es que esta segunda aproximación funciona mejor. ¿Vale? Que, por tanto, educar al consumidor, en este caso al potencial consumidor, porque muchos de ellos no lo eran, son mayores de edad, pero son jóvenes, entre 18 y 25 años, qué suerte que tenga aquí al apuntador en primera fila. Lo que vemos es que ese tipo de aproximación funciona. Y ya está. O sea, básicamente lo que nos da es bastante esperanza sobre que lo que dice el consenso científico al respecto de la prevención, pues tiene viso de ser un buen camino a seguir.
Y con eso termino. Muchísimas gracias. Permitidme simplemente que agradezca a mi grupo de investigación, el CTS 176, a mis compañeros y compañeras de la Universidad de Granada y, por supuesto, al Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada, donde trabajo, porque sin ellos, lógicamente, esta charla ni nada de lo que hago sería posible. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo. Gracias. Muchas gracias, José César. Y Guillermo Carrascal, tienes la palabra. Perfecto, pues muchas gracias, Cecilia, por la introducción y a José César por su presentación. Y buenos días a todos. Como ha adelantado Cecilia, pues en la Oficina Técnica de la Dirección General de Ordenación del Juego tenemos, entre otras funciones, la homologación de todos y cada uno de los juegos que finalmente se ofrecen en el mercado online español. Esto, lógicamente, nos da una visión de la industria desde el punto de vista de producto muy actualizada, detallada y precisa. Y, bueno, pues el motivo de estar hoy aquí es compartir con ustedes cuáles son todas esas características que vemos, que nos llaman la atención y que entendemos que deben ser objeto de análisis a la hora de estudiar pues, la posible incidencia que puedan tener en el desarrollo de una conducta problemática. Mi presentación está dividida en 3 bloques, una brevísima introducción en la que quiero compartir con ustedes una serie de cifras. Entraré en la parte mollar de la presentación, donde les voy a mostrar un amplio catálogo de ejemplos de esas características estructurales, y cierro con unas pequeñas conclusiones. Entro ya en la primera parte y lo ha dicho Cecilia y quiero hacer hincapié en ello. Si lo que queremos es estudiar el diseño de los juegos, tenemos que poner en el centro a las empresas que desarrollan esos juegos. Esto es lo que llamamos el proveedor de software de juego. Y para que se hagan a la idea del mercado del que estamos hablando, aunque ya Cecilia ha aportado algunas cifras, en España tenemos actualmente 58 operadores que tienen página web en la que te puedes registrar y, sin embargo, tenemos identificados 152 empresas que de la web accede a miles de juegos, a un portfolio amplísimo. Y para la web accede a miles de juegos, a un portfolio amplísimo. Y para que se hagan una idea, y también por poner en valor el trabajo pues, del equipo de la oficina técnica, en la DGOJ se homologan alrededor de 3.000 juegos diferentes al año. Y bueno, lo que quiero es mostrarles esto a través de un vídeo en el que se ve qué se encuentra un jugador cuando accede a una web de juego. Y quiero que presten atención al scroll de la parte derecha, a su tamaño y a lo que cuesta bajar, porque creo que bueno, pues, guarda cierta similitud, por ejemplo, con ese scroll infinito de las redes sociales, cuando ves Reels, ves Stories, que no se termina nunca, ¿no? Y sabemos que ese también es objeto de estudio en cuanto al uso de redes sociales. Bueno, pues creo que es interesante traer un ejemplo visual del amplio portfolio que se puede encontrar en cualquier web de juego hoy en día. Con esto paso ya al bloque principal de la presentación. Y bueno, he dividido esta parte, atendiendo a simplemente criterios de orden, claridad, en empezar por los elementos más esenciales de los juegos, que definen su lógica, su funcionamiento, su desarrollo, y ya hablar pues, de todo lo que rodea, de cómo se presenta la información, de qué tipo de información se da, de la temática. Entonces, entro en la primera parte. Y bueno, pues si hablamos de los elementos esenciales de los juegos, tenemos que hablar del porcentaje de retorno, cuánto dinero devuelven los juegos, de la duración de la partida, de la forma que tenemos de interaccionar con los juegos y, por supuesto, pues de la tabla de premios, ¿no? Vamos a hablar de cada uno de ellos y creo que un buen punto de partida es hablar del porcentaje de retorno de los juegos. Y esto, para personas a lo mejor que sean ajenas a este mundo, les puede llamar la atención que es muy habitual que en prácticamente todos los juegos de máquinas de azar y de casino el porcentaje de retorno es entre el 95 y el 98%, es decir, en un sentido teórico y matemático, y esto es así y está certificado y homologado, si tú apuestas €1, la casa va a ganar entre 3 y 5 céntimos. Claro, esto lo primero que desprende es necesario implantar estrategias de gamificación, de retención del jugador y de fomento de participaciones, porque el margen que se maneja es muy pequeño, ¿no? Y esto me lleva a hablar de la segunda característica, que es la duración de la partida, lógicamente, ¿no? Sabemos que este es uno de los aspectos fundamentales a la hora de estudiar la incidencia que tiene el juego en el desarrollo de una conducta problemática, ¿no? Entonces, bueno, en España los juegos más rápidos son las máquinas de azar, que por normativa están restringidos a 3 segundos. Y bueno, pues les voy a enseñar un pequeño vídeo en el que cómo se percibe cuánto dura una partida en España, que se acoge lógicamente a este requisito,
pero como en otras jurisdicciones donde no existe este requisito, las partidas pueden durar décimas de segundos, ¿no? Es decir, este sería el ejemplo español y este sería el ejemplo de otra regulación donde la duración de la partida puede ser tan corta como prácticamente se quiera, ¿no? Claro, esto me lleva a cómo se interactúa con el juego. Pues es muy habitual encontrar que con el juego se interactúe de manera automática, ¿no? En España se permite, por ejemplo, en las máquinas de azar jugar en modo automático con un límite de 100 partidas. En otras jurisdicciones, pues el límite podrá ser mayor o incluso no existir, ¿no? En este caso, por la posibilidad de configurarlo infinito, ¿no? Es evidente, ¿no? A esa velocidad, pues se dan facilidades, ¿no? Para jugar, para interaccionar de una manera sencilla, ¿no? Y no solo vemos el juego automático, vemos formas de, con un solo clic, facilitar múltiples apuestas, ¿no? Esto es una ruleta y entonces el proveedor da la posibilidad de hacer, por ejemplo, el bet creator, lo que le permite al jugador es, de manera previa, preconfigurar que con un solo clic hagas múltiples apuestas, ¿no? Dices, bueno, pues yo con un clic quiero apostar a rojo, impar, primera docena y tercera columna. Entonces, pues facilita la forma de apostar. O el Lucky Dip es que el proveedor elija por mí. Si elijo un 5 Lucky Dip, elígeme 5 números y a un solo clic, pues múltiples apuestas, ¿no? Y les traigo otro vídeo de ejemplo, ¿no? Que el propio operador anuncia en su web, que claro, es evidente que gracias a la experiencia de usuario de usar pantallas táctiles, pues te permiten hacer múltiples apuestas sin levantar el dedo. Por favor, apuesten. Bueno, pues te dice, realiza varias apuestas sin levantar tu dedo de la pantalla. Bueno, pues lógicamente son múltiples facilidades para interaccionar de forma rápida y fácil, ¿no? Y por supuesto, hay que hablar también, cuando hablamos de la lógica del juego, del funcionamiento del juego, es de la volatilidad, ¿no? Un juego tiene alta volatilidad cuando tiene premios muy grandes que se dan con poquita frecuencia. Por el contrario, pues un premio de baja volatilidad se dan premios más pequeños pero mucho más frecuentes, ¿no? Y esto, lejos de ser algo imperceptible por parte del jugador, es todo lo contrario, ¿no? El jugador puede elegir, puede seleccionar la volatilidad de los juegos a los que quiere jugar o qué tipo, con qué volatilidad quiere jugar. Y vemos además que incluso en el propio juego se anuncia, ¿no? En una escala de relámpagos, pues qué nivel de volatilidad tiene el juego, ¿no? Y bueno, pues un ejemplo muy claro de la volatilidad y de cómo la alta volatilidad gusta lo vemos en la evolución que han sufrido las ruletas en los últimos años, ¿no? En una ruleta convencional, el premio mayor que puedes ganar apostando €1 serían 36 euros, ¿no? Es apostar a un número y acertar. Vemos cómo ruletas que mantienen el mismo RTP, que devuelven la misma cantidad de dinero, pueden llegar a dar hasta 10.000 euros por cada euro que apuestes. Evidentemente, ¿cómo se consigue esto? Pues por un euro que apuestes, tú vas a ganar un premio aleatorio entre 29 y 10.000. ¿Cuál es la probabilidad de que te salga un 10.000? Pues tienen que salir sendos multiplicadores. Un primer multiplicador con valor máximo sale una cada 123.000 veces y un segundo multiplicador que con valor máximo sale con una probabilidad de 0,02. Claro. Sin embargo, pues bueno, yo creo que es muy vistoso tener la opción de ganar 10.000 euros con un solo euro, ¿no? Y bueno, en una segunda parte me gustaría hablar también de cómo vía software se montan los carretes dinámicos, los carretes de las máquinas de azar, las rondas de bonus, la opción de compra de potenciadores o la existencia de botes en los juegos. Un mensaje muy claro. Cuando hablamos de máquinas de azar, son máquinas en su mayoría de carretes giratorios, pero no pensemos que simulan el mundo físico. La potencialidad que tiene el software es que te permite hacer múltiples funcionalidades y evidentemente el juego se comporta de acuerdo con su diseño y eso está certificado y homologado, pero desde el punto de vista del jugador es imposible de entender todo lo que está pasando, ¿no? Porque las matrices son dinámicas, los carretes se mueven de múltiples maneras y con determinadas tecnologías que también están muy implantadas, como por ejemplo la tecnología Megaways, con un solo giro tienes 117.000 combinaciones posibles ganadoras, ¿no? Esto es imperceptible por parte de cualquier jugador, ¿no? A nivel de comprensión, ¿no? Cuando estás jugando. Tú lo que ves es que pasan muchas cosas cuando estás jugando.
Vemos que precisamente para conseguir esos premios se ofrece la venta de potenciadores dentro de los juegos y se comercializan como pues active el boost para tener más posibilidades de ganar. Y es muy interesante porque si luego ves la certificación del laboratorio te dice pues el juego se comporta de igual forma con boost y sin boost. Es decir, pues evidentemente si te has gastado más dinero vas a aumentar tus probabilidades del premio, pero bueno, pues se comercializa pues de una forma muy atractiva, ¿no? Y bueno, pues por último también sabemos la existencia de botes en los juegos, puede ser también un tema interesante a estudiar porque son premios altos y porque también incluso vemos ahí innovación en cuanto a la constitución de premios de botes diarios, ¿no? Botes que la aleatoriedad de que se ha otorgado aumenta conforme se acerca la hora del día, ¿no? De una determinada hora del día. Con esto paso a la tercera parte de la presentación en el que ya hablo de cómo se presenta la información, ¿no? Y bueno, aquí también vemos múltiples ejemplos, ¿no? Un ejemplo yo creo que conocido por todos es que en todas las ruletas, tanto presenciales como online, siempre se da la información de cuáles son los números calientes y fríos, ¿no? Sabemos que esto, pues desde el punto de vista predictivo, es absolutamente irrelevante, no te va a permitir tener más o menos opciones de acertar, pero bueno, pues es información que ahí aparece para darte quizá pues una falsa percepción de control o de conocimiento del juego. Bueno, si hablamos de la percepción de habilidad, que también, bueno, de todos estos factores ya los ha introducido José César, creo que era bueno traer pues un juego como el Aviator, pues que ha generado, es un juego de hace relativamente reciente, ha generado mucho éxito y ha hecho que prácticamente todos los proveedores desarrollen un juego similar, el Crash Game. Y son juegos en los que puedes hacer hasta 2 apuestas simultáneas y esas apuestas, el premio va subiendo potencialmente cuanto más tiempo pase, pero si no te retiras antes de tiempo, antes de que en este caso el avión se estrelle, pierdes todo el dinero. Entonces quizá pues por esa necesidad de que sea el jugador el que se retire y la posibilidad de hacer 2 apuestas en paralelo y aplicar cierta estrategia de juego, pues quizá ha generado mucho éxito entre jugadores pues por esa percepción, ¿no? de habilidad. Bueno, pequeñas cosas que vemos, pues el tema de la existencia de los niveles, ¿no? Juegos en los que te dan la percepción de que vas subiendo de nivel y por tanto pues vas teniendo la percepción de que ganas cierta habilidad, ¿no? En el juego. O bueno, pues aquí vemos una máquina de azar que simula el comportamiento de la bolsa, tienes que acertar si va a subir o bajar de una manera absolutamente aleatoria, pero bueno, pues lógicamente el objetivo es convertirte en un gran agente de bolsa, te voy a dar todo tipo de estadísticas para que puedas razonar si apostar en un sentido o en otro, etcétera, ¿no? Pues al final información irrelevante desde el punto de vista pues predictivo, ¿no? Y bueno, pues ha hecho referencia a ello José César. El fenómeno de las near misses es que ante una combinación no ganadora la representación sea la de un casi gano, ¿no? Pues en este caso, si los 3 7 es una combinación ganadora, represento 2 7 y el último casi. Esto no está permitido en la normativa española y no se hace. Los juegos en ese sentido también se certifican y homologan para esto. Pero sí que les quiero traer un ejemplo de cómo a través de efectos sonoros y visuales se puede representar esa near miss, ¿no? Es una máquina de azar, van a haber 3 partidas y en la primera y en la tercera se produce este fenómeno de near miss a través pues bien del zoom, de la música, vamos a verlo. Así es como se comporta el juego ante una combinación no ganadora. Ahora van a ver el juego en una combinación ganadora. Y ahora repito lo que es la combinación no ganadora para que presten especial atención en el zoom que hace el juego y en cómo se acelera la música, ¿no? Ahí estaría. Bien, pues creo que, en fin, no es una near miss al uso en cuanto a la representación, pero sí que vemos que, bueno, pues existen formas de impulsar, ¿no? Ese casi gano, ¿no? Ese efecto casi gano. Y bueno, pues en cuanto a presentar las pérdidas camufladas como ganancias, pues este, por ejemplo, es una máquina de azar en la que cada vez que sucede una combinación no ganadora, el alambique va creciendo, ¿no? De esa pócima, de tal manera que cuando el alambique se llena, se activa una ronda de bonus. Esto al final es que todas las partidas son ganadoras, las ganadoras porque son ganadoras y las perdedoras porque, bueno, al menos se va llenando el alambique, ¿no?
Entonces, bueno, pues es un ejemplo interesante, ¿no?, de pérdidas camufladas de ganancias. Si esto lo extendemos al mundo de las promociones, vemos también clarísima esa relación, ¿no? Promociones en las que por las pérdidas de un mínimo de 10 euros recibes un bono gratis y vemos esa clara relación entre pérdida y recompensa, ¿no? Está así anunciado y, bueno, pues existe, ¿no?, esa relación de que, bueno, en el peor de los casos, si pierdo, estoy ganando también. Y bueno, paso ya al cuarto bloque, que quizá tenga menos incidencia, o los estudios parece que eso dicen a la hora de desarrollar estos comportamientos, pero no obstante me parecía importante traerlo también para ver cómo cada público puede encontrar el producto que más se asimile a sus gustos, ¿no? Con una oferta tan amplia, pues es difícil no encontrar algo que se ajuste, ¿no?, a tus intereses, ¿no? Si hablamos de temáticas, tenemos series de televisión, un pequeño guiño a la sede que hoy nos acoge, La Casa de Papel. Pues máquinas de azar ambientadas como en videojuegos, en los que vas pasando de reino, vas cambiando. Bueno, máquinas retro, estilo retro para que los millennials, pues juegos de arcade, ¿no? Programas de televisión, Allá tú, compra de maletines, etcétera. Juegos de máquinas de azar que simulan máquinas físicas, en la que pues una bola tiene que caer, ¿no? Bueno, un fenómeno también interesante, sobre todo en España, ¿no?, por la existencia de un proveedor, la existencia de famosos dentro del juego, ¿no?, que protagonizan la máquina de azar. Tenemos múltiples ejemplos, yo he traído el de Chiquito, pues un personaje reconocible y ampliamente querido en España, ¿no?, que es una máquina de azar al uso con sus carretes y sus frutas. Sin embargo, pues en las rondas de bonus pues vemos al protagonista en diferentes localizaciones para acceder a diferentes premios, ¿no? Y bueno, otro fenómeno que me parece interesante es el de que, aunque estos juegos sean 100% software, en algunos de ellos se introduce la figura del presentador. Es una persona que está interactuando con los jugadores, a su vez los jugadores pueden interactuar entre ellos a través del chat. Entonces, bueno, pues aunque sea un juego de contrapartida y aparentemente pues solitario, pues se crea esa comunidad, ¿no?, de estar interactuando, de tener una persona, etcétera. Hablando ya de tecnología, pues el tema de los gráficos realistas. Hay veces que recibimos demos que decimos, ¿pero esto es software o es presencial? Pues vemos software que simula bombos, salidas de bolas y que, bueno, pues lógicamente hoy en día y con la tecnología cada vez esos gráficos son más potentes y están mejor hechos, ¿no? Y bueno, el fenómeno de la teatralización en la representación de los resultados me parece interesante porque antes hablábamos de que muchos juegos tienden a ser muy rápidos, muy inmediatos, pero también vemos el efecto contrario, el de algo que el juego te podría mostrar en segundos, te lo voy a mostrar con toda una puesta en escena, con un presentador y me voy a tomar mi tiempo, ¿no? Luego les voy a mostrar un vídeo que refleja esto perfectamente. Y bueno, pues por último creo que también es bueno hablar de, oye, si se juega con gafas de realidad virtual, que hoy por hoy pues no está extendido, pero que podría llegar, la experiencia de usuario pues también es mucho más potente, ¿no? Y bueno, voy a dar paso al vídeo. Entonces, el vídeo está recortado para ganar tiempo, pero bueno, es una ruleta y a la hora de mostrar el multiplicador, pues vemos que el presentador abre una puerta roja que da nombre al juego precisamente y accede pues a una habitación infinita con un mundo de fantasía. El juego es 100% software, no obstante, pues el presentador va a simular la importancia de presionar un botón, ese botón va a activar una ruleta y esta ruleta finalmente se va a detener en el valor que finalmente se le dé al multiplicador del premio, ¿no? Y bueno, pues esto sería pues un jugador jugando con gafas de realidad virtual, ¿no?, esa experiencia de usuario, o aquí vemos a una persona en un casino donde puede ver diferentes máquinas, acceder a una en concreto, y como, por ejemplo, pues una ronda de bonus podría ser sumergirte en las profundidades marinas, estar ahí entre tortugas, entre peces y elegir un barril, ¿no?, del fondo del mar, ¿no?, con un determinado premio, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que la tecnología influye lógicamente en la experiencia de usuario. Y bueno, estoy ya al final de la presentación, paso al último bloque de los elementos estructurales. Creo que era importante hablar del tema de los torneos de máquinas de azar.
Esto fue, bueno, vemos, en este caso son torneos en los que cuanto más juegas a las máquinas de azar, a un determinado número de máquinas de azar, más puntos obtienes. Y vas viendo en tiempo real la posición que ocupas dentro del ranking. De tal manera que, también ves pues, el premio al que puedes acceder. En este caso, pues eran unos torneos que prometían 2 millones al mes y 10.000 euros al día. Este fue un caso de estudio dentro de la Dirección General y, pues lo que se vio es que no se identificaban que esos premios se estuvieran dando en el jugador, las bases también estaban en cierta medida no estaban claras del todo y se dedujo que no se ajustaban a la orden ministerial de máquinas de azar por su carácter accesorio, por lo que se instó a los operadores a que adaptaran estos torneos y creo que es un caso paradigmático porque pone de manifiesto cómo el proveedor toma las riendas a la hora de desarrollar determinados mecanismos, promociones, juegos, incluso muchas veces con la falta de comprensión por parte del operador que lo ofrece y cómo pues, para el regulador también es un reto entrar de lleno, entender cómo se están constituyendo, cómo se están dando esos premios, cómo está funcionando, ¿no? Entonces, pues era un caso más que quería traer en este amplio portfolio de ejemplos que les quería mostrar hoy aquí. Con esto ya cierro el bloque y termino con unas conclusiones muy breves para poder dejar tiempo a las preguntas. 3 conclusiones extraídas. Por una parte, si queremos estudiar el diseño de los juegos, el proveedor tiene que estar en el centro. Ayer precisamente pues, se incluía la creación del registro de proveedores dentro de esta proposición normativa que se llevaba ya al Congreso. Creo que la certificación y la homologación de los juegos está madura y superada. Los laboratorios tienen amplia experiencia, no se detectan incidencias, los juegos funcionan como prometen que van a funcionar. Y sí creo que necesitamos pues, abordar ese análisis de riesgos al que hacía referencia José César, extendiendo el análisis no solo al juego como tal, sino a lo que lo rodea y en especial a las promociones también, ¿no? El reto para todos es llevar la misma velocidad que la industria y profundizar en ese sistema pues para, en última instancia, extender todo el marco de juego seguro a medidas relativas al diseño de los juegos. Con esto doy por finalizada mi presentación. Como digo, la verdad es que somos testigos de una industria que va a una velocidad vertiginosa. La tecnología ofrece múltiples opciones para mejorar la innovación, para mejorar la experiencia de usuario, pero el regulador debe encontrar el equilibrio entre todas estas bondades y la salud, lógicamente. Gracias a todos por su atención y doy por finalizada mi presentación. A ver, tenemos algunas preguntas. Para el profesor Perales, ¿qué efectividad en los comportamientos de riesgo considera que podrían tener los carteles de aviso sobre riesgos del juego que se van a incluir obligatoriamente en las webs de juego? La respuesta tiene 2 partes. Una, cuantitativamente pequeña. O sea, lo sabemos por el efecto que tienen advertencias similares en otros productos, ¿no? Como el alcohol, el tabaco, etcétera, etcétera. Pero el tema es que es una medida, si se hace bien, es muy costo eficiente. En el sentido de que es una medida muy fácil de implementar y muy barata de implementar y la reducción del daño atribuible a una medida tan fácil de generalizar merece la pena. En general, es lo que sabemos del tabaco. O sea, ¿cuánto reduce el consumo de tabaco, por ejemplo, las imágenes disuasorias? Pues vamos a suponer, no sé, me estoy inventando la cifra, pero vamos a suponer que produce un descenso del consumo de tabaco de un 1,2%. O sea, a nivel individual eso es imperceptible, a nivel individual, pero a nivel poblacional un descenso de consumo de tabaco de un 1,2% es importante en términos de costes sanitarios. Entonces, algunas veces los efectos pequeños son importantes por acumulación y yo creo que en este caso estamos ante una de esas situaciones, ¿no? Que si el mensaje se diseña bien, la advertencia se diseña bien, y la información que se facilita, una información veraz y suficientemente impactante como para que llegue a la persona a la que está destinada, una reducción muy pequeña puede tener un impacto acumulado lo suficientemente grande como para que merezca la pena
Porque al final no se adopta una sola medida, es la batería de medidas lo que realmente importa. Si con cada una de esas medidas consigues una pequeña reducción del riesgo, al final lo que cuenta realmente es la acumulación de la efectividad de distintas medidas, no de solo una. Por tanto, no descartemos medidas modestas porque su efecto cuantitativo sea pequeño, porque todo suma. Tenemos otra pregunta para Guillermo y relacionada con la reciente aprobación, ayer, de la propuesta de crear un registro de proveedores. Preguntan, ¿habrá licencia para estos proveedores B2B? Bien, no. El registro de proveedores lo que pretende es, como he dicho, es importante recalcar la importancia de estas empresas en la industria y, por tanto, es fundamental que si van a ofrecer sus juegos en el mercado español, sepamos quiénes son, tengan un representante en España y, por supuesto, si están ofreciendo juego en el mercado regulado, no ofrecer su producto en el mercado no regulado. Este es el principal objetivo de esta creación del registro de proveedores. Entonces, no pretende ser un cambio en el modelo de licencias, en el modelo normativo es el que es, llevamos con ello desde el comienzo de la regulación, pero sí que es cierto que en la DGOJ siempre hemos trabajado, nunca nos hemos quedado en el operador y concretamente en el área de homologaciones hemos querido entender el sistema técnico. Tú hacías referencia a los agregadores, hacías referencia a los estudios. Para entender la industria necesitamos profundizar en el sistema técnico y poner nombres y apellidos a unas empresas que tienen una importancia absoluta. Entonces, lo que viene a materializarse a través de este cambio normativo es, si eres un proveedor que entra en España, tienes que tener entidad propia y tienes que tener una habilitación de alguna manera, que en este caso la habilitación es la inscripción en ese registro. Y si estás fuera de ese registro tiene unas consecuencias. Pero en el fondo viene a materializar algo que llevamos haciendo por otras vías pues a través de los operadores, ponernos en contacto último con los proveedores que conforman el sistema desde el comienzo de la regulación. A mí, ya para finalizar, es que me gustaría profundizar en un punto que ha comentado en las conclusiones del profesor José César, que me parece muy relevante. Porque cuando nos enfrentamos al análisis de riesgos en función de las características estructurales, al final llegas a la conclusión de que son bloques de juegos. Las máquinas de azar, va por segmentos, con lo cual no es posible, no sé si es posible establecer una categoría de riesgos de 0 a 10 en los juegos de máquinas de azar, ¿no? O sea, ahí lo veo difícil. Ahora sí que has apuntado algo muy interesante, que es la relación entre esas características y las condiciones individuales de vulnerabilidad del individuo. Entonces, quizá, a lo mejor, por ahí vemos una vía más clara de cómo afrontar el problema. Son dos cosas. En primer lugar, esa ordenación del producto, independientemente de la etiqueta que le pongamos, es decir, precisamente lo que queremos es avanzar hacia modelos predictivos que nos permitan hacer una estimación de la peligrosidad del producto concreto en función de las características que tiene. O sea, eso sería lo ideal. Y, digamos, la metodología estadística y matemática para hacerlo existe. Y, de hecho, es la idea que subyace detrás de algo que probablemente acabamos haciendo en el futuro, que ya está en fase embrionaria, ¿no? De empezar, de decir, este producto tiene estas características y en función de estas características podríamos caracterizarlo como más o menos peligroso, al menos hacer una estimación razonable. ¿Qué uso se haga de esa información? Ya no es nuestra labor. También lo digo, es decir, estamos en una democracia donde la gestión de los riesgos no depende de los científicos. La gestión de los riesgos depende de la gente que establece las normas. Entonces, ¿qué se haga luego con esa información? Pues, mientras la información sea fiable, qué uso se dé esa información ya escapa a nuestras competencias, ¿no? La otra parte es la de la adaptabilidad. O de la interacción entre las características del producto y las características de la persona. Yo creo que Guillermo ha mencionado algo de pasada, pero que es muy importante, por ejemplo, el hecho de que ya muchas características directamente son adaptables en el propio producto. Entonces, la volatilidad es adaptable, por ejemplo. Entonces, sabemos, por ejemplo, que los productos de alta volatilidad atraen a un consumidor joven con fuertes sesgos cognitivos, y los productos de baja volatilidad atraen sobre todo a personas que tienen problemas afectivos previos, porque son más inmersivos. O sea, la inmersividad está relacionada con la volatilidad. Cuanto más inmersivo sea un producto, más fácilmente se puede utilizar ese producto como forma de escape emocional.
Entonces, no es casualidad que determinados juegos atraigan a distintos sectores poblacionales por sus características psicológicas. Entonces, la edad, por ejemplo, sabemos que es un factor importante, de tal manera que si ya de por sí el juego es adaptable, ya de alguna forma que la persona pueda elegir qué es lo que más le atrae o lo que más, no lo que más le atrae, sino lo que más captura su conducta, esté ya por diseño en el propio producto. O sea, que ya se está utilizando. O sea, la adaptabilidad del producto al individuo ya se está haciendo desde la perspectiva de la oferta. Falta hacer ese análisis desde la perspectiva nuestra. No sé si Guillermo quiere decir algo. No, yo creo que no, vamos, desde luego, vamos, evidentemente nos centramos en máquinas de azar y en casino online porque para estudiar este tipo de materia son los que reúnen todas las características, pero sí, a partir de aquí yo creo que es muy difícil, yo no veo un modelo en el que podamos llegar a decir un juego dentro del segmento, como puede ser máquinas de azar, casino online, sería complicado decir este juego tiene más o menos riesgo porque per se reúnen múltiples de las características de las que estamos hablando. Y también me ha parecido muy interesante lo que hacía referencia José César de juegos que a priori, por definición, no tienen esas características, cómo van evolucionando, ¿no? Y lo vemos. Introducir pues, en juegos, pues, apuestas deportivas, introducir algunos de estos componentes propios de máquinas de azar o en juegos de póker, introducir componentes extras de aleatoriedad asimilables pues, a lo que podría ser una máquina de azar. O sea que sí, definitivamente probablemente nos vayamos a segmentos, pero bueno, es complicado ver que intentar hacer una metodología muy cuantitativa de poner un peso a cada una de las características. Bueno, tenemos ahí un reto y, por tanto, ya como último comentario me permiten reforzar la idea de, claro, la importancia de la educación preventiva en jóvenes, precisamente centrada en informar de estas características que en realidad lo que hacen es actuar como pequeñas trampas que capturan a la persona. Entonces, no sé, lo dejamos así como conclusión, o que si queréis comentar algo.